El tema del cual les voy a hablar es sobre entre la política y las políticas. Son aquellas decisiones del gobierno que persiguen el bien común, lo que constituye una política pública, siendo considerada como una actividad o como una organización, definiendo la política pública como un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones, que tienen un enfoque en un área determinada de conflicto o tensión social. Por ejemplo, la política económica, de seguridad pública o de empleo. De manera que una política de empleo sería que los recién graduados tuvieran la oportunidad de optar por un puesto laboral, sin que uno de los requisitos sea tener experiencia. En los últimos 100 años se ha asistido a una clara expansión de la intervención pública, con el fin de asegurar la cohesión de las sociedades complejas. Política pública y coerción. Lo que distingue a este conjunto de decisiones que calificamos como política pública es que incorpora una cierta dosis de coerción u obligatoriedad. El componente coactivo de una política se manifiesta de modos diferentes. En unos casos la coerción es ejercida directamente señalando conductas obligadas. En otros casos se manifiesta indirectamente. La combinación de estos criterios ha permitido distinguir 4 grandes categorías entre la gran diversidad de políticas públicas: regulativas, distributivas, redistributivas e institucionales. En las políticas regulativas predominan las medidas que imponen condiciones obligatorias para todos los individuos afectados. En las políticas distributivas, el elemento esencial lo constituye la concesión de subsidios o subvenciones. La política redistributiva concede alguna ventaja particular a algún individuo, pero esta ventaja limita o altera la posición inicial de otros. La política institucionales o constitucionales son las que señalan el procedimiento y las reglas generales a que deben someterse las actividades públicas. Pero en la realidad apenas hay política pública que no incorpore medidas de los 4 tipos anteriores. Lo que la distingue es el predominio de unas u otras en el núcleo central que articula todo el conjunto. El proceso de elaboración o aplicación de la política pública se incorpora, ya sea en secuencia o en cadena. También hay varias actividades en las que las podemos realizar de forma individual o de forma colectiva. Pero ¿de qué modo se pueden organizar estas actividades para poder clasificar las decisiones sobre la política pública? A continuación les daré algunos modos. El primero, los grupos de intereses y de partidos políticos canalizan varias demandas de sectores sociales en las que las refieren a un determinado ámbito de tensión o discrepancia. El segundo, el Parlamento examina propuestas, las corrige y las enmienda. El tercero, el gobierno ejecuta toda la responsabilidad de corregir las leyes o decisiones de carácter general o caracteres más detallados, o sea, decretos o reglamentos. Continuando con la exposición, las administraciones tienden a tener casos individuales y concretos, teniendo en cuenta, como Estado o gobierno, se basan en ver los recursos que tienen designados para poder resolver dichas situaciones. Para esto intervienen todas las instituciones del gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social y los tribunales de justicia. Intervienen para hacer valer lo establecido en dichas situaciones. Esto se debe llevar a cabo de manera justa y legal para poder llegar al punto de la situación. Continuando, las políticas públicas se dividen en 4 etapas. La iniciación es donde se realiza la construcción del problema, la elaboración es donde se formula la alternativa, la implantación es cuando se pone en práctica y la evaluación y sucesión donde se decide la continuidad del proceso. Este es el proceso de la formación de la agenda política. El primer modelo presenta la selección de una política como resultado de un proceso presidido por la máxima racionalidad.
es decir, por la aplicación organizada de medios adecuados a la consecución de fines definidos. El resultado final es la selección propuesta que ofrece los resultados más satisfactorios a menor coste posible. Pero la verdad es que este modelo se basa en condiciones tan perfectas como inasequibles, porque los objetivos no siempre son claros, que la información es limitada y sesgada, porque los recursos son escasos, porque la prevención sobre los efectos es incompleta. De ahí la elaboración de una versión corregida del proceso como racionalidad limitada. Se acepta que la definición del problema es imperfecta, porque la formación existente es parcial que los recursos limitados. Desde ese planteamiento se señala que el proceso se conforma con llegar a los resultados razonables, aceptables o parcialmente satisfactorios para una buena parte de los implicados, en lugar de aspirar a resultados racionales entendidos como un óptimo indiscutible para todos. Seguimos con el tercer modelo que dice como resultado negociaciones permanentes entre todos los sectores afectados, sobre las definiciones que cada uno de ellos hace del problema, sobre sus objetivos particulares y sobre los costes que están dispuestos a soportar, etc. Los actores van maniobrando en función de sus visiones y parciales formando coaliciones provisionales, arbitrando compromisos limitados e introduciendo en ellos continuas correcciones. Un modo frecuente de salir del paso es incrementar la cantidad de recursos aplicados a la solución del problema, sin entrar a grandes debates sobre su definición y sin calibrar la utilidad de dicha acumulación conmutativa. Y en el cuarto modelo, un último modelo que dice que señala las posibilidades de procesos de decisión en los que apenas existe relación entre fines y medios. A este modelo se le ha calificado también como modelo de Kárgave, Kahn o del cubo de la basura.